adentro de la madre, ¿no? Por eso le dicen interna. ¿Por qué aparece adentro de la madre? Por el mouse. ¿Quién inventó el mouse? Mouse. Mickey Mouse. Mouse. ¿Steve Jobs? No te escuchas. Xerox PARC. Ahí. El inventor del mouse, el padre del mouse, ¿quién es el aparte de la nena del fondo, ¿no? Que le habla al teléfono? ¿Quién es el fanático del choteo? ¿Nancy? ¿Lo choteamos? ¿Quién es fanático del choteo que tiene que estar todo el día choteando ahí conectada? Vos, ¿no? Sí, boludo. Vos, me está llorando internet. No, porque tengo el Dios, porque justamente este muchacho también es el padre del chat. En el año 68 se inventó el mouse y el chat. El padre es Douglas Ingerbart. Doug para los amigos. Doug Ingerbart, ¿no es cierto?, inventó en el año 68 el mouse y el choteo. Sí. Pero no lo había inventado Xerox, ¿no? Este muchacho trabajaba para Xerox, pero él es la persona física que inventó. Ese que termina choreando. No. Chonea. Doug Ingerbart, claro, trabaja para Xerox PARC y todo lo que inventara él es de Xerox, pero él fue el que lo inventó. En el año 68. En el año 95, fines del 96, se empezó a usar masivamente en Argentina. En Argentina le tenían miedo al mouse. No sé. Tu generación fue. La generación de mi papá. No sé si de la misma década. Mi viejo tiene 60. Pero más de mi viejo, ¿no? Le tenían miedo al mouse, no lo querían usar, no sabían lo que era, ¿no? Ahora, los ingenieros, los que estaban a cargo del diseño de Xerox PARC, habían diseñado la interfaz gráfica para consumo interno, para el tramitarío interno de Xerox PARC, y lo querían comercializar con el mouse. Cuando se lo presentaron a los directivos y a los presidentes de la empresa, le dijeron: ustedes están fumados, dijeron los ingenieros. Y tiraron el proyecto, lo tiraron. El que se avivó fue Steve Jobs, se presentó en Xerox PARC. Yo creo, o sea, me chupa un huevo, pero yo creo que Steve Jobs lo chorea, ¿no? Yo creo que Steve Jobs va y se los pide: che, ¿no usan esto? ¿Me lo prestan? ¿Eso es chorear? Eso es ser oportunista, ¿no es cierto? Se lo dieron para jugar y Steve Jobs se lo patentó como de él y chupala. Y así salió el Mac OS, ¿no? Que es el sistema operativo de Mac o de Apple en este caso, que sale con la primera PC con sistema operativo, interfaz gráfica y mouse, la Lisa, haciendo el honor al nombre de la hija no reconocida de Jobs, ¿no? No sé si después la reconoció o no, pero le puso Lisa. Eso obviamente dejó al descubierto el DOS de papi Bill Gates, lo dejó obsoleto, y Bill Gates decide, sí, o por lo menos a mi criterio, ustedes pueden estar de acuerdo o no, ir a chorearme a Steve Jobs la interfaz gráfica, y que obviamente en la película queda muy claro cómo lo consigue, ¿no? Chorearle a Steve Jobs el sistema operativo. Steve Jobs cae en el jueguito de Bill Gates, son aproximadamente de la misma edad, así que se empernan uno al otro, ¿no? El que deja el culo afuera se lo rompe, ¿no? Y el que menos lo dejó afuera fue Bill Gates. Muy pocas cosas perdió Bill Gates, si que vamos a tirar un balance. Bill Gates perdió el nombre del mini DIN, lo que ustedes conocen como PS2. El Windows 95 lo llamaba mini DIN, e IBM lo llamaba PS2.
En el Windows 97, conocido como Windows 95 USB, salido obviamente en el año 97, Bill Gates paga a IBM para usar el nombre PC2. Creo que es una de las pocas cosas que Bill Gates pierde junto con el Google, ¿no? Bill Gates, ¿no? El tipo, una visión de negocio, que es lo que le envidio este hijo de puta. El tipo piensa, mire que se manda un negocio multimillonario por año. Y obviamente cada negocio, detrás de los manejos de él, que hay una empresa o una multinacional. Bill Gates funde multinacional. ¿Cómo un tipo solo con esa cara de pelotudo le funde una multinacional? Toda empresa donde Bill Gates pisó, la fundió. Si no me creen, hay un capítulo de Los Simpsons que Homero había inventado no sé qué pelotudez. ¿Lo vieron? No sé qué había inventado y vino Bill Gates y se lo compra. Cuando se lo vende empezó a romper todo. ¿No? Y Bill Gates ahí la dice, ¿cómo pensás que hice mi fortuna? ¿No? Miren ahora ese capítulo, está muy bueno, a menos de que sea ¿no? de distracción, es parte de verdad y parte de mentira el coso de los hijos, ¿no? Bill Gates, el internet, por ejemplo, lo inventa la NASA para los astronautas. Cuando la NASA descubre la microonda, dejaron el cableado, dejaron las IP y un boludo inventó la World Wide Web, ¿no? Y se empezaron a llenar de guita. Cuando inventan la World Wide Web, estaba una empresa que después pasó a ser una multinacional conocido como Global Tech. Por ahí la habrán escuchado normal, había algún CD pegado en algún rayo de la bicicleta. La empresa Global Tech era la única capacitada a nivel mundial, por eso es multinacional, inclusive estuvo en Argentina, ¿no? Que te conectaba a internet y dentro de los costos de la internet, que era todo código de fuente HTML, estaba el navegador. Se decía Global Tech. Era un mundito que giraba, capaz que lo tienen visto, ¿no? Era un mundito que giraba el navegador. Y yo lo llegué a usar. La internet que conocemos hoy, o la que conocen ustedes, que es con animación flash, nace en el año 2000. O sea que ¿cuánto hace que tenemos internet? 11 años. No hace mucho. O sea que desde el 97 hasta el 2000, ¿no? Se usó código de fuente HTML. O sea, todo letra, era todo barra, letra, código. Eso era internet. Y para conectarte ahí, mandaban un técnico especializado, un tipo que sabía de programación, sabía de lenguaje, sabía de comunicación y telecomunicación, ¿no? Y aparte el tipo te cobraba bien por ese laburo y te rompían el tuje a vos cuando tenías que pagar internet. ¿Me explico o no? Bill Gates dijo que eso era bueno y que lo tenía que tener su sistema operativo recientemente choreado a Steve Jobs. Se fue a Estados Unidos. En Manhattan estaba la sede central de Global Tech y Bill Gates, ¿no es cierto?, va entrando entre medio de las fuentes. Cuando lo vieron venir, le quisieron cerrar las puertas. En Estados Unidos hay una ley que dice que todo consumidor final tiene que ser atendido. Bill Gates le dijo, ¿no me quieren atender por cuestiones de negocio? Quiero internet en mi casa. Y tuvieron que ir a por ahí. Mientras que le estaban haciendo el tramiterío para darle internet a la casa, Bill Gates empezó a recorrer las instalaciones. Con el ojete que se metió en la oficina y un negro estaba pateando las cosas. Bill Gates le pregunta, ¿qué estás haciendo? No, dice, soy un gerente de acá y me quiero laburo 4 horas y no me dan 2 horas para comer y me pagan $200.000 por mes y no me alcanza y pido vacaciones y no me la dan, solamente tengo 6 meses de vacaciones. Entonces le dice, ¿querés cobrar $1 millón al año? ¿Qué tengo que hacer? Las maletas. Venite a Microsoft. Se lo llevó.
En el año 97 sale el sistema operativo Windows 97, conocido como Windows 95 USB, y abajo que decía Internet Explorer. Ahí venía el Internet Explorer que le choreó a GlobalTech. ¿Conocen el navegador de GlobalTech? Ahora el Internet Explorer es el mismo. El mismo. Ahora, Bill Gates es un hijo de puta. La versión de GlobalTech que estaba vigente en ese momento era la 2.7 y iba a salir la 3.0. ¿Qué versión le puso Bill Gates Internet Explorer en el Windows 95? 3.0. Ahora, Bill Gates, eso es lo que tiene el hijo de mil puta. Cuando estaba el navegador, le dijo a su ingeniero que abandonó las instalaciones de GlobalTech y le dijo: quiero un instalador que todo siguiente, el boludo, lo conecte, que no quiero que vaya alguien. Se diseñó un asistente para que se conecte solo, lo que ustedes conocen ahora, ¿no? Como conectar a y todas esas boludeces que hacen. El boludo de GlobalTech lo hizo. Inclusive GlobalTech le quiso hacer juicio y él dijo: yo no tengo nada que ver, yo contraté a una persona para que lo haga. Es él. El tipo dijo: a mí acá me pagan más, yo me voy. GlobalTech no tenía patentado todo minuciosamente como lo hace Bill Gates, y bueno, Bill Gates legalmente le rompió el culo, pudo poner el Internet Explorer en el Windows y GlobalTech desapareció, la fundió. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a contratar el servicio de GlobalTech? Nadie. ¿Cuánta gente dejó en la calle? El CD. Lo único que venía en CD era el Windows. Yo me acuerdo que el dueño del local donde yo trabajaba, yo tenía 14, 15 años, había vendido un Ford Taurus, el 2.4 cuadrado, ¿se acuerdan? Lo había vendido para comprar una lectora. Solamente para instalar Windows. No venía otra cosa en CD. En el año 97 para el 98, Bill Gates se va a Japón, teóricamente de viaje de placer, con las dos hijas todavía, después vino el pibe, ¿no? Con la mujer, con Melinda Gates. ¿A dónde fue? Fue a OAK Incorporated, la única empresa en el mundo que diseña los chips para las placas lógicas de las lectoras. Eso es lo que la hace compatible con uno u otro sistema operativo. Y ese chip era vendido libremente, por decir un número, a 50 centavos de moneda local, y después vos libremente hacías el driver que entregabas por la lectora. ¿Se acuerdan que cuando uno compraba una lectora venía con un disquete? ¿Me explico o no? Desde que Bill Gates en el año 98 pisó OAK Incorporated, cagamos. Porque Bill Gates se presentó en OAK Incorporated y le dijo: ¿vas a hacer los chips? Sí. A partir de ahora somos socios. No quiero, le dijo. Listo. Automáticamente voy a hacer que tu chip sea incompatible con Windows. ¿A quién le vas a vender el chip? ¿Qué dijo la empresa? Che, boludo, por te aguantes una cosa. ¿Qué hay que hacer? Nada, somos compatibles. Ahora todos los que te compran tu chip deciden que son compatibles con el nuevo sistema operativo Windows 98. ¿Vale? Claro. Ahora, vos, consumidor, o sea, ibas a comprar un chip porque haces lectora, llegaba y ¿cuánto está? 1.50. ¿Cómo? ¿De 50? Sí, porque ahora somos compatibles con Microsoft. Entonces teníamos dos opciones, lo que fabricaba la lectora. O comprabas el chip o hacías el tuyo propio. El que tenía plata hacía el propio. Creative, Asus, Plextor, Sony, Samsung, se crearon sus propios chips. ¿Cuál era lo malo? Que por ley tenían que sacar el driver en CD. ¿Y quién puso primero, el huevo o la gallina? ¿Quién nació primero? ¿No es cierto? Acá es exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a poner un driver que viene en CD cuando la lectora no me anda? Ese era el curro de Bill Gates, porque el disco de inicio del Windows 98 te decía con o sin compatibilidad con CD-ROM.
Si vos tenías el chip OAC, el Windows te lo reconocía automáticamente. Y listo. Entonces, claro, yo soy técnico, ¿qué lector le voy a recomendar al boludo del usuario? Comprá esta que te la reconoce el disquete. Si no, tengo que volverme loco con los drivers. O sea, agarrar una máquina que ya tenga instalada el Windows, poner el CD, bajarlo a la máquina, ponerlo en un disquete y recién ahí llevármelo. Si yo lo he hecho. ¿Me explico o no? Eso es un curro de Bill Gates. Multimillonario. En el 97 fundó a Globaltech. En el 98 con el tema de las lectoras. En el 99 y 2000 perdió con el Millennium. Se decía que perdía hasta $1 millón por día. Y tuvo un año. ¿Cuánto perdió? ¿365 millones? No, más. ¿Eh? Nada, un vuelto. Tiene 68 mil millones, puede estar 10 años así perdiendo $1 millón por día. Eso es lo que tiene Microsoft. O sea, el tipo se equivocó y le costó 365 millones. ¿No? Con el Millennium. Igualmente se reencarnó el puto, ¿vieron? ¿Cómo se llama ahora? El Vista. Y no, y el Millennium te pensás que era. Acabó. ¿No? Así que todas estas mejoras de Bill Gates, ¿no es cierto?, hacen que como él cagó a los demás, Steve Jobs cagó a Xerox y nace el mouse. El problema es cómo lo conectamos. Tiene que haber un puerto de comunicación, ¿no? Un communication port, como le dicen los yankees, ¿no? Pero communication es una palabra muy larga, ¿cómo la abreviaron? Entonces, obviamente, ahí nace el COM1, el COM2, el COM3, el COM4, 2, 3 y 4 obsoletos, y en el COM1 iba el viejo y querido mouse serie, ¿no? De la ficha cuadrada, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Yo poner fondo. Era parecida a la del coso. Venga. ¿Cuántos agujeros tiene? 9. ¿Cómo le dicen al Core 1? Claro. ¿Te acuerdas de este mouse? ¿Nancy? Nancy, no. No, ahora usamos el PC2. Después de tanto chorearse, esta foto, ¿qué les dice? La sonrisa falsa de verdad. No, agua. Se ve la pera de la nariz. Esta foto vale millones, ahora que está muerto. No, esta es la cara de Jobs. La vera de papi. Está feliz, no se queja, mirá. El tipo más rico del mundo. Con esa pinta de... Mirá cómo se sienta. ¿Cómo hace para sentarse así? Y Charlie, viste que mete la pata para abajo. Ahí tienen el mouse serie. Obviamente hoy solamente se utiliza la controladora fiscal. Después viene el puerto paralelo para la impresora, actualmente solamente la de matriz de punto, 378 o automático, recordarán la configuración, ¿no? Y SP, ¿no? El puerto de impresión. Vamos al USB, saquen el glosario.